La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la racionalización de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Hace ya varios meses, la Consejería de Fomento anunció públicamente la puesta en marcha de un plan de racionalización de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad y de las zonas de vado, con el objetivo de abordar la saturación de calles con reservas de este tipo de estacionamiento y atajar, además, la sospecha de prácticas fraudulentas en su uso. Este es un asunto que, lejos de ser menor, afecta gravemente a la movilidad en nuestra ciudad. La escasez de plazas de aparcamiento es un problema estructural que requiere soluciones eficaces y urgentes, más aún cuando hablamos de espacios reservados para personas con movilidad reducida. Garantizar el uso correcto y legítimo de estas plazas no es solo una cuestión de ordenación urbana, sino también de justicia y equidad hacia las personas que sí las necesitan. Por ello, desde el Grupo Socialista exigimos a la Consejería de Fomento que asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para garantizar el control efectivo de estos estacionamientos. No podemos permitir, como he dicho antes, que quienes realmente necesitan estos espacios vean vulnerado su derecho debido a la falta de supervisión y al aprovechamiento indebido por parte de terceros. Instamos al Gobierno y, en particular, a la Consejería de Fomento a que detalle las medidas adoptadas y, en caso de que éstas no se hayan llevado a cabo, a que explique con claridad cuáles son sus planes reales para la racionalización de plazas y la erradicación del fraude en las zonas de vado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, señor Guerrero, fíjate, totalmente de acuerdo con su planteamiento y con su interpelación. Totalmente, lo digo, de acuerdo. Vamos, al 100%, ¿no? Es más, voy a aprovechar para explicarle una situación concreta que se nos ha dado en el área con esta problemática. Efectivamente, partimos de la base, eso es una cosa obvia, ¿no? Lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? La falta de espacio que tiene también nuestra ciudad por limitaciones geográficas, pero y concretamente también para el tema de habilitar, sobre todo, el tema de plazas de aparcamiento, lo que también debatimos sobre esta cuestión. Pues mire, le voy a explicar, pues digo que estoy de acuerdo con lo que traslada. Desde la Consejería, en el año 2022 aproximadamente, en el Pleno de Asamblea se aprobó una modificación de la ordenanza para aparcamiento de discapacitados, que lo que hacía era un poco centrarse en los estándares o en los ratios que otras comunidades y la normativa especificaba en cuanto a la racionalización de las plazas de aparcamiento. Eso se aprobó en este Pleno, una aprobación, yo creo que no sé cómo fue la votación, pero con una mayoría bastante amplia, y pasó en el periodo de exposición pública para presentar alegaciones. En ese periodo de alegaciones recibimos un par de ellas y esas alegaciones, pues bueno, hicieron también al área, la parte técnica también un poco, que trabajaba en esta ordenanza, esta modificación, pues un poco darle una vuelta al documento. ¿Y por qué? Porque el documento lo que al final decía es que si, por ejemplo, tenemos un espacio en el que tenemos solicitadas 10 plazas de aparcamiento para discapacitados que son nominativas, es decir, las que van con la matrícula en la señal, pues lo que decía es que había que quitar todas y poner una genérica por tiempo para que pudieran disponer habilitada, genérica para que se dispusiera. Eso era una de las medidas que esta ordenanza aplicaría, que es cierto que eso ayuda, como se puede decir, a racionalizar, pero es cierto que perjudica claramente a la persona que realmente tiene esa necesidad. Y algunas de esas alegaciones que nos presentaron algunos ciudadanos iban en ese sentido, ¿no? Es decir, nos trasladaban el comentario de una persona con una discapacidad muy alta, donde encima no puede conducir el vehículo, soy yo el conductor, pero incluso ponerlo temporal va a hacer que yo pueda estar disponible ahí durante un tiempo determinado, y la discapacidad tan elevada que tiene esta persona requiere de que pueda tener disponible en la puerta de mi casa en cualquier momento esa plaza, es la que se ve perjudicada. Entonces, lo que hicimos desde el área fue paralizar, entre comillas, por así decirse, la tramitación definitiva de esa ordenanza, analizar y empezar a hacer un control, que es lo que hace usted referencia, un control también de revisión, por así decirse, de todas las plazas de aparcamiento que estaban concedidas en la actualidad. Es cierto que a la fecha hemos tenido problemas con algunos ciudadanos a los cuales se le han ido denegando esta plaza de aparcamiento, pues porque se ha considerado en ocasiones pues que si la discapacidad no era tan elevada y el conductor una persona que no tenía esa discapacidad, el conductor,
pues si tiene que ir a recoger a la persona para trasladarla, pues el vehículo puede desplazarse, en la puerta la recoge y te puedes mover. Y si tenían esa placa personalizada, pues se la ha ido no renovando, se la ha ido quitando. Hemos tenido algún tipo de conflictos en algunas ocasiones, ¿no?, con estas situaciones. Y se ha ido haciendo eso que anunciábamos, que era esa depuración, por así decirse, de situaciones donde, bueno, se ha considerado que hay personas que tienen una situación, en este caso, con una mayor dependencia y que deberían primar por otras personas donde, bueno, con el apoyo también familiar, pues se pudiera atender, ¿no?, sin necesidad de tener esa plaza de manera específica. Por eso le decía al principio que totalmente de acuerdo con su intervención, señor Guerrero. Es decir, es una cosa que se está haciendo en el área. Yo creo que estamos ya en el momento de hacer este repaso que se ha hecho por todas las situaciones que había en la actualidad, esa revisión, de modificar o analizar esa modificación definitiva que existe en la ordenanza. ¿Para qué? Para salvaguardar casos en los cuales, tanto del inserso como asuntos sociales, se pueda justificar esa situación y acreditar que esa persona tiene una dependencia de un tercero, pero sí tiene que tener esa plaza de aparcamiento nominativa cerca de su domicilio, que se pueda dar sin ningún tipo de problema, porque además de una de las alegaciones presentadas, que es la que más llamó la atención, por así decirse, a los técnicos, hay una frase que nos trasladan, ¿no?, me gustaría decir, que dice compartir al final, en muchos casos, no en este caso, compartir un aparcamiento con toda la barriada, a lo mejor de máximo 1 hora, muchas veces para esos casos extremos no es una solución, sino que al final es poner barreras, ¿no?, a poder darle solución a esa persona con esa discapacidad. Por tanto, solo decirle que efectivamente estamos trabajando en esa labor, que ya está, me dicen, casi finalizada ya, porque hemos hecho una revisión completa de todas las situaciones que había. Y a partir de ahí, decirle que también tenemos oportunidad, puesto que la aprobación definitiva de actualización de esa ordenanza, que estaba ahí en stand-by, permitirá también, obviamente, pues el debate político, su comisión informativa pertinente. Y, como le digo, el objetivo es nosotros de que en esa ordenanza, aparte de racionalizar, permitamos salvaguardar los casos específicos donde sí, bien justificado, pues requieran de una plaza de aparcamiento no genérica, sino específica y nominativa en el domicilio de la persona con la discapacidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, entiendo entonces que se han hecho inspecciones, que ha habido sanciones, que se han retirado vados. ¿Sí? Vale. Creemos también que la ordenanza el tema de hacer general el vado no lo vemos tampoco bien. Tiene que ser nominativo, porque hay gente que lo necesita de verdad, lo necesita en la puerta de casa. Y quería saber también qué tipo de medidas específicas han tomado para evitar el fraude. ¿Qué baremos utilizan para evitar el fraude? Y poco más, porque por lo que he entendido se está trabajando en ello, con lo cual, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, es decir, efectivamente, como decía, hombre, obviamente con algunos más que problemas en muchas ocasiones, porque claro, una persona que tenía a lo mejor una zona habilitada, ¿no?, en su domicilio, pues que le digan de repente que no puede renovarla, pues ha generado en muchas ocasiones algún tipo de problema. Sí es cierto también, hay que decir, que en esas circunstancias donde se aplican ahora mismo, lo que se aplican sobre todo son criterios objetivos. Es decir, se valora y se dice, el técnico le pide de nuevo esa renovación de esa zona, se le pide todos los justificantes, pues desde el punto de vista de la discapacidad de la persona, si el vehículo está adaptado o no, si la persona cuenta con alguien que sea el conductor habitual que pueda llevarla, y también se analiza si en el entorno también de esa zona está saturado o no de plazas de aparcamiento nominativos. Es decir, se hace un análisis objetivo de todos esos casos y se resuelve. En muchos casos se le dice, pues mira, no se le renueva a usted el punto porque dispone de algunas plazas más genéricas en el entorno y como una persona en la que le recoge y le lleva, pues puede acercarse, le recoge y se va, no puede utilizar el vehículo. Y hombre, y hay casos muy obvios donde si en la persona con discapacidad tiene esa discapacidad, pero aparte tiene un vehículo para discapacidad y lo conduce, obviamente ese es de libro, ¿no?, o de cajón, ¿no?, de que tenga habilitado. También es cierto que una vez que hemos tenido situaciones, y así se han resuelto, que cuando sea denegado, hay un periodo obviamente de la persona pueda alegar, y esa situación específica se ha analizado, se ha estudiado y finalmente se le ha vuelto a conceder, puesto muchas veces los criterios objetivos que se marcan en estas circunstancias muchas veces son demasiado, pueden generar algún tipo de... No se ha podido ver toda la casuística en su totalidad y
Y como le digo, sí es cierto que sí se permitía en la ordenanza que sigan dándose, obviamente, nominativas, pero de una manera muy, muy restrictiva. Es decir, muy centrada en parámetros objetivos. Si, por ejemplo, teníamos un ratio en una zona de aparcamiento, decía hay 30 plazas de aparcamiento, pues solamente puede haber nominativa 3. O si a partir de que haya 3 hay 6 personas que te lo solicitan, ya tienes que pasar una genérica. Claro, eso, como les decía, nos llegó a alegaciones diciendo que hay circunstancias donde pues, que tenga una genérica para un tiempo de 1 hora se hace prácticamente imposible y perjudica muchísimo a la persona que realmente lo necesita, ¿no? Como le digo, esas inspecciones se han hecho sobre todo algunas de oficio, es decir, la policía local tiene un servicio también que se han encargado de hacer inspecciones para supuestos donde se ha visto claramente donde no se daba ya estas circunstancias. Y después también lo que sí se ha hecho es a medida que se iban produciendo las renovaciones. Yo puedo decirle que plaza de discapacitados a la semana, tarjetas de renovación, puedo firmar 10 o 12 tranquilamente, ¿eh? Es decir, que hay muchísimas plazas para discapacitados. Entonces, en ese proceso de renovación, creo que es prácticamente anual o cada 2 años, es donde se ha ido haciendo pues, esas comprobaciones, ¿no? De manera más específica y más inmediata. Como le digo, esto va a venir también seguramente a un pleno, también tendremos tiempo para que pueda aportarse también cualquier cosa por parte de los grupos políticos y tendrá que traerse aprobación ya definitiva de esa ordenanza que quedó paralizada por estos motivos, sobre todo, de hacer una labor de inspección, por lo que creíamos que aprobarla de manera inmediata iba a generar muchos conflictos, ¿no?